Mi primer, mi primera chamba, mi primera chamba, mi primer trabajo en Venezuela como inmigrante peruano que en el año 1991 llegó al país llamado Venezuela. Esos son los venezolanos de la Cuarta República. Cuarta República, Cuarta República. Son los venezolanos que en aquellos momentos felices decían, cuando viajaban al exterior, particularmente en Estados Unidos, decían, ¿cuánto vale eso? Está barato, dame dos. El famoso, dame dos. ¿Por qué? Porque había tanta plata en Venezuela que todo lo que fuera de Venezuela les parecía barato, porque la mejor economía era la economía venezolana. Yo soy de los años 1991, donde está lo que se dice el repele, la fase final. Esa fase final que duró hasta el año 1999, donde entró a gobernar Hugo Chávez Frías. Si yo ingresé en el 1991 y Chávez Frías ingresa en diciembre de 1999, significa que tuve 8 años más el 91, 8 años y medio, viviendo la riqueza de la Cuarta República, porque ese periodo hasta 1999 se conoce como el periodo de la Cuarta República. Son los venezolanos que actualmente deben de tener 45 años, 50 años, 40 años, 55 años, 60 años. Así que ti, hermano latinoamericano, si tú tienes una amistad venezolana que tiene de 40 a 65 años, son venezolanos que fueron formados o que vivieron la riqueza de su país. Aquellos jóvenes que tienen hoy 30 años, 20 años, 25 años, 20, 18 años, son personas que han vivido siempre en pobreza y deterioro como sociedad. ¿Por qué, doctor? Ustedes se preguntarán. Sencillamente porque a partir del año 1999, que ingresa Hugo Chávez Frías, empieza el deterioro, el debacle de una sociedad, con las famosas expropiaciones, con la famosa regulación del sueldo mínimo, donde viene el acoso fiscal sobre las personas jurídicas, sobre las empresas, sobre las compañías anónimas, sobre las sociedades anónimas, donde el discurso y la apología y adiestramiento que se le dieron a sus seguidores, que luego pasaron a formar parte del Estado mediante los diferentes instituciones y ministerios, como por ejemplo el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Economía, y empezaron a anular ministerios para sacar a su gente, ¿verdad? A la gente que los pudiera controlar y ellos anular esos ministerios y crear nuevos ministerios y meter a su gente. Muy bien. Dicen que en Venezuela hoy en día hay cerca de 4 millones de venezolanos que trabajan para el Estado, son nómina del Estado, más 3 millones de venezolanos en forma indirecta a través de los planes sociales. Es decir, tienen 7 millones de venezolanos que dependen del Estado, ¿no? Entonces, eso es una característica en los gobiernos social comunistas, donde se quieren implementar las dictaduras. No te olvides que los gobiernos comunistas siempre buscan es de apoderarse y enquistarse en los gobiernos. Tenemos el caso de Lula, 17 años, Evo, 14 años, Correa, 15 años, Hugo Chávez ya van por 23 años de gobierno, Perón en su momento, los Kirchner 15 años a través de 3 elecciones robadas. Entonces, cuando yo en 1991 piso tierra venezolana, Puerto Ordaz, entonces empecé a disfrutar esa bonanza de ese país. Entonces, dura la bonanza hasta 1999. Si yo llegué en el 2 de julio de 1991
a la ciudad de Puerto Ordaz, entonces a partir de allí empecé a usar durante 8 años la bonanza. Y aquí viene mi historia, ¿no? En el capítulo, estamos capítulo 25, episodio 25, mi primera chamba. Mi primera chamba entonces es que mi tío Henry Esqueche, hoy difunto, homenaje, en algún momento se le tendrá que reconocer en forma pública, porque en forma privada muchos peruanos que vivieron en la ciudad de Puerto Ordaz estuvieron agradecidos por esas circunstancias que le da la vida, donde un hombre en forma circunstancial significa algo representativo para su sociedad, para, para sus connacionales, igual que saludos para el señor Valderrama allí en Puerto Ordaz, que fueron personas que constituyeron, que formaron la representación y organizaciones de la colonia peruana en Venezuela. Y ellos a través de esa organización, ¿no?, sin fines de lucro, obviamente, empezaron a beneficiar, a orientar a sus compatriotas que necesitaban, obviamente. Porque siempre hay migración de gente que va a casa de sus familiares, que conocen unos amigos, unos vecinos, pero también hay gente que va a la deriva. Y a esa gente, Henry Esqueche era uno quien orientaba y les conseguía por lo menos su primera chamba. Muy bien, homenaje al tío Henry Esqueche. Muy bien. Entonces mi primera chamba resulta de que no me la consigue el tío Henry, obviamente. Él me adopta, entre comillas, en el punto de vista laboral, y me dice: sobrino, usted va a cuidar la puerta el día viernes y los sábados. Entonces yo cuidaba la puerta viernes y sábados. Entonces cuidaba la puerta viernes y sábados. Entonces hice mi primer viernes y sábado, pero en ese domingo, el día domingo, donde me como los 7 helados, los 7 que me dan diarrea, 10 helados que me dan diarrea. Entonces conversé con un amigo, ¿verdad?, que siempre lo saludo con esmero, lo he invitado a almorzar, porque entonces había en ese momento una tendencia a que los peruanos en esa ciudad atendían las bombas de gasolina o grifos o lugares donde se extiende la venta de gasolina. Entonces, este joven habla por mí y me dice: están buscando bomberos, ¿no quieres trabajar? Y yo le digo: sí, échale bola. Y me consigue una chamba. Y entonces un día miércoles o un día jueves, recuerdo, ¿no?, de esa semana, me consigue el trabajo. Y voy y me presento. Me presento a las 7 de la mañana y me hacen trabajar a las 7 de la mañana. Yo tenía que estar a las 6 de la mañana. Pues resulta que yo era un joven que no me despertaba para trabajar, porque yo empecé a trabajar en mi vida en Venezuela, ¿no?, bajo un horario, ¿no?, porque yo siempre había trabajado en el Perú, pero en el punto de vista informal. Pero para trabajar para una empresa, entonces, esta bomba de gasolina queda en Altavista. No voy a decir el nombre de la bomba de gasolina, pero es una bomba de gasolina que queda en la ciudad de Altavista, que queda en Altavista, en el sector de Altavista. Muy bien. Llego y me dice: chamo, ¿tú eres peruano? Sí. Bueno, hermano, usted va a trabajar aquí, esta es su bomba. Ahí le decían isla. Entonces, habían allí como 6 islas o 8 islas, ¿no? 6 y 2 son 8, eran 4 y 2 son 6, algo así. Y me ponen a trabajar en una isla, ¿no? Entonces, en esa isla tenían 2 llenaderos de gasolina, por derecha y por izquierda, Muy bien. Entonces me ponen a trabajar ahí. Y me enseñan, ¿no?, cómo se marca, cómo se abre el tanque de gasolina, cómo se mete la pistola, ¿no? Tienes que marcar y luego presionas para que bote la gasolina, salga la gasolina. Entonces había un procedimiento, ¿no? Y había un procedimiento de dónde, si vas a meter 2 carros, dónde se estaciona el primero, dónde se estaciona el segundo, ¿no? Obviamente yo en ese momento nunca había manejado un carro, ¿no? Entonces empiezo a aprender la famosa venta de gasolina. Muy bien. Entonces empiezo a vender mi gasolina, ¿no?
Empiezo a vender mi gasolina, me llegan los clientes, el bombero que había llegado a las 6 de la mañana, porque ya le llaman bombero al vendedor de gasolina, el bombero agarra y me empieza a explicar. Y está conmigo hasta las 7:30, 8, y después él se va, ¿no? Porque la idea es que en aquel momento en Venezuela la gente no hacía guardia, pues, ¿no? La gente trabajaba 8 horas y más nada, no había necesidad de hacer sobretiempo. Entonces el tipo era de 7 a 3 de la tarde. Entonces yo, como llegué tarde, digo, ok, me enseñó y empezamos a vender gasolina. Entonces, muy pocos choferes se bajaban del carro. Te daban la llave, tú agarrabas la llave, le abrías la bomba de gasolina, ¿no? La tapa, como decimos nosotros, del motor, pum, abríamos la tapa, la poníamos arriba del techo y le preguntábamos si era gasolina 85, me acuerdo, 87, 89 o 91. Habían 4 tipos de gasolina en ese tiempo, me acuerdo. Y entonces ellos te decían 85, otro 87, otro 81, otro 91, 91 y 95 creo que había también. Bueno, tú seleccionabas, le ponías y uno le preguntaba, ¿cuánto? Y ellos me decían, échale más nada, échale full esa mierda. A uno decían full, otros decían lleno, otro full. Y no se bajaban del carro. Entonces lo agarraban, lo ponían allí y ponían en el marcador para que se llenara la gasolina. Entonces, como tiene un pico grande, un pico, en lo que se llenaba se disparaba. ¡Pum! Se disparaba y estaba listo. No agarraba, cerraba, miraba lo que había marcado y le cobraba. Por ejemplo, el tanque lleno eran, qué sé yo, 6 bolívares, 5 bolívares, 7 bolívares. Entonces, si era 6 bolívares, te daban un billete de 10 y a veces algunos decían, deja esa mierda así, deja eso, sí vale. O si era 4 bolívares con 50 y le daban un billete de 5, te daban un billete de 5 bolívares y decían, deja esa verga así, chamo, tranquilo, pana. Habían unos, como todo, hay gente, señoras, que te hablaban con amabilidad, joven, buenos días, disculpe, ¿podrá dispensarme gasolina? ¿Cómo no, señora? Uno le abría su vaina, le echaba full, señora, sí, full. Nadie se echaba 1 litro, 2 litros. Y cuando decían full, un tanque de gasolina tiene la capacidad de 30, 40 litros. Entonces, y recuerdo que un pollo, un cuarto de pollo costaba 5 bolívares. Un cuarto de pollo. Y medio tanque de gasolina costaba 5 bolívares. ¿Entiendes? Un tanque lleno costaba 4.70 y un cuarto de pollo costaba 5 bolívares. Imagínate, la gasolina era recontra super archi barata. Entonces llenábamos. Entonces me iban dando monedas, habían unos obviamente que siempre nos falta, ¿no? Personas que manejan camionetas que reparten productos, entonces la gasolina se las paga el jefe y ellos tienen que tener su factura, había que hacer una factura y darle el vuelto completo porque si no se lo descontaban, X, Y, Z. Recuerdo de que allí había ahora que le llaman los mercaditos en las gasolineras. Allí también había un mercado, que había un mercadito, ¿no? Elegante, un Oxxo, por decir, ¿no? Lo que es un Oxxo, un Tambo, ¿no? Entonces, existía allí, no eran de marcas, simplemente eran de los negocios privados de las personas, ¿no? Del venta de la gasolinera, del dueño de la gasolinera. Y recuerdo que cuando uno no tenía sencillo, ellos iban y te compraban y te regalaban un chocolate o te regalaban una galleta o un agua. Decían, chamo, ¿quieres un agua? Ah, ok, te traían un agua y te regalaban un agua y te pagaban completo y te regalaban un agua. Entonces, en vez de darte propina o dejarte todo el sencillo, ellos iban, compraban galletas, X, Y, le daban su vuelta y con eso nos pagaban y nos regalaban algo. Caramelo, chocolate, ¿no? Entonces, era bonanza, había bonanza. Entonces uno iba y te regalaban pues cosas. Había gente que te echaba la gasolina y vendían plátano, ¿no? Entonces me acuerdo una vez que un tipo me dice, chamo, ¿tú eres peruano? Sí, cómete esa vaina. Y me ha regalado 5 plátanos verdes. Y yo le digo, no, hermano, eso está verde. Coño, eso se llama topocho, vale, eso es topocho. Digo, topocho, sí, sí. Yo, ¿qué mierda será topocho? No sabía qué coño era topocho. Topocho es el plátano verde que se le echa a la sopa. Digo, no, hermano, eso está verde, no quiero, gracias. Coño, me vas a rechazar, chamo, tú sí eres arrecho. Digo,
No, sí, hermano, es que yo no como eso, regáláselo a otro que necesite. Pero esas cosas a mí también me ofendían, ¿no? O sea, yo sentía que el venezolano me regalaba porque pensaba que yo era un muerto de hambre, porque llegaban peruanos también que, que pintaban una llorona, ¿no? Como dicen en Venezuela, ¿no? Decían, ay, que eran pobrecitos, que no tenían plata, que había sufrían del terror. Pudiera ser cierto, porque cada persona tiene una historia. Pudiera ser verdad. Lo cierto es de que yo me sentía ofendido cuando me querían regalar unas cosas. Lo aceptaba, ok, hermano, déjalo allí, ¿no? No se olviden que yo había sido un estudiante universitario, la mejor universidad del Perú, me había codeado con gente de clase media en el Perú que ya se había deteriorado, pero esas situaciones que uno, ¿no? Entonces, estaba vendiendo, universitario del tercer semestre de Ingeniería Mecánica y Fluidos, estaba vendiendo gasolina en tierras extrañas. Esa era la situación, para enmarcar en el contexto. Y entonces vendía mi gasolina. En eso, sale el administrador y me dice, ¿cómo va, chamo? Le digo, bien. Me dice, ¿sabes qué? Cada 200 bolívares, lo vas a juntar, vas a poner tu nombre, el número de la isla y la cantidad. Si son 200, 210, 180, tú, en lo que tú veas, tienes que meter. Y tienes que meterlo en una cajita. O sea, una cajita, entre comillas, no era una cajita, era en la pared, había un hueco que tú por ahí lanzabas el dinero. Pero recuerden que yo era un tipo universitario. Entonces, que ya estaba en el tercer semestre, había una preparación académica desde el primer año de secundaria para ingresar a la universidad, había estudiado en un instituto superior. Ser un hombre preparado académicamente. Entonces, esas cosas de preparación académica, eso te queda y lo llevas siempre para toda tu vida. Entonces, a medida que yo iba metiendo el dinero, yo empezaba a anotar, anotar. Y metía la gasolina, metía. Resulta que llegaron casi las 3 de la tarde y yo había metido 7 veces 200 bolívares en monedas, en billetes, porque las monedas no las metías, las monedas te las quedabas. Entonces tú agarrabas, a la hora de entrar, habías marcado el número de gasolina, a la hora que entregabas la isla, porque a las 2 hacías el cambio de guardia, entregabas el número de la gasolina, restabas, multiplicabas y te daba la cantidad de dinero. Y eso tú lo metías con el último fajo de billetes. Lo metías y ahí salía la cuenta. Y siempre faltaba o sobraba, ¿no? Sobraba porque tú no contabas las monedas. Entonces tenías, por ejemplo, eran como 3 bolívares para que sea la cuenta, pero tú tenías un cerro de monedas, pues, ¿me entiendes? O la cuenta salía, por ejemplo, 1422 bolívares y tú habías metido en la sumatoria, bueno, no había moneda de 2 bolívares, ¿no? No había billete, entonces la moneda eran monedas y no te dejaban meter. Después ellos llevaban la cuenta por semana, 6 días, que trabajaba 6 días, y después ellos sacaban la cuenta y te decían, mira, faltó o sobró. Entonces, si sobró, te lo devolvían. Y generalmente a mí siempre me sobraba. Me daban 10 bolívares, 20 bolívares, todo eso ha sobrado. Y yo me llevaba todos los días todas las monedas me las llevaba, monedas de 5 bolívares, de 2 bolívares, de 1 bolívar y de medio bolívar, que es 50 céntimos. Que en Venezuela no le decían 50 céntimos, le decían un medio. ¿Cuánto es? Un medio. Y de 0,25 también había moneda de 0,25, ¿sí? Y a la moneda de 5 bolívares le llamaban fuerte, que sería un fuerte. Pero en Oriente, donde y llegué en Oriente Centro, ¿no? En el estado Bolívar, la gente decía Oriente, fuerte, ¿no? La R por la L por la R. Muy bien. Entonces, a medida que yo iba, una semana, resulta de que cuando llegó mi segunda semana, allí los tipos
que eran bomberos, ellos no sabían sumar y no sabían escribir, menos otros sabían leer. El administrador sabía sumar y sabía leer y sabía escribir. 1991. Entonces yo me daba cuenta que la gente que atendía gasolina era bastante ignorante en su educación, no tenía educación, no tenía educación. Entonces yo veía que todo lo que le decía el administrador, ellos obedecían. Y cuando a mí me hacen mi segunda semana de cuenta y me dicen que faltaba 200 bolívares, era porque generalmente las bombas, sacaban vueltas de seis manojos de 200 bolívares, eran 1.200 por cada isla. Pero como yo era peruano, inmigrante, entonces yo atendía rápidamente los vehículos. Si atendía los vehículos rápidamente, entonces ingresaba más dinero, por eso que yo hacía 7 ventas. Pero después, en esa semana, los mismos venezolanos, compañeros de trabajo, me decían, Perú, chamo, tú si eres pajudo, vale. Tú tienes que tomarlo pausado, vale, todo tranquilo, chamo, no te desesperes. Después te va a faltar en la cuenta, vale. No vas a echar el trabajo para atrás, vale. Me va a tirar la burra para el monte, vale. Así me decían. Yo no sabía qué mierda era. Yo hablaba castellano. Decía, hermano, ¿pero qué quieres que haga? Dice, trabaja con calma. Trabaja así como trabajamos nosotros. Que la gente haga cola. Yo digo, pero es que hay que atender para que no se haga cola. Un coño a la madre, que se esperen. Entonces, el venezolano, su forma de trabajar era pausada, ¿no? Tranquilo, pum, bien chévere, entrega su hueto. Y yo no, yo era tipo Perú, los peruanos son muertos de hambre, pero todo es una jaladera bola para aquí, para allá, esto aquí, el otro allá, ¿no? Para darse chamba. Esa era de esa cultura. Pero eso pasa cuando en las sociedades son precarias económicamente y el trabajo es escaso, entonces la gente tiene que ser productiva. En Venezuela no había ese problema. En el Perú, yo venía de una sociedad que sí, ese era un problema, que no había trabajo y los pocos trabajos había que cuidar. Muy bien. Entonces, vendo mi gasolina y resulta que yo descubro que el tipo se agarraba el manojo de 200 bolívares. Un manojo de cada 7 se agarraba a él. Entonces se vendía más gasolina y él cuadraba. Entonces un día, en la segunda semana, me dice, chamo, te faltan 200 bolívares. Yo, ¿cómo hermano me va a faltar 200 bolívares? Sí, ¿qué tal? Que yo cuento que esto, pero tú no has muerto. Yo he colocado, le digo, yo he colocado, mira. Pero entonces ellos sabían que yo era pilas. Y el tipo, sé qué tendría, pues, ¿no? Yo, no, chamo, ahí faltan 200 bolívares, te lo voy a descontar de tu quincena. Y yo le digo, bueno, ¿qué hay? Échale bola. Le dije, bueno, está bien, pues, si falta, falta. La siguiente semana me vuelve a faltar en un día 200 bolívares y 2 días después otros 200 bolívares. Me iba a descontar ya no 200, sino 400 bolívares. Y yo agarro y lo llamo y le digo, mira, ve para acá, porque ahí sí me dio rabia. Y de la cólera se me salían las lágrimas, ¿no? Que a mí muy poco yo me encolerizo, ¿no? Muy poco soy de las personas que y tenía yo 18 años y se me salían las lágrimas. Dice, coño, pero tú sí eres marico, vale, eso fue que te equivocaste. Le digo, no, hermano, yo no me he equivocado un coño. Ven aquí. Y yo tenía mis hojas, unas hojas blancas, de tal día, tanto, pim, pum, 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 pum. Y le digo, tú te has equivocado, revisa, porque tú debes de tener un jefe, si no yo voy a hablar con tu jefe. Y había un venezolano que sabía lo que yo había descubierto. Pero ese venezolano, yo no sabía en ese momento que estaba detrás de esa chamba, de ese puesto. Y me dice, coño, Perú, ¿verdad que a ti te ha sobrado, que no sé qué tal? Y tú dices que lo otro. Le digo, sí, hermano, pasa eso. ¿Y dónde están los documentos? ¿Dónde están los papeles que tú has apuntado? Y le doy, pues, ¿no? Y él empieza a mirar y me dice, ¿cómo es esto, papá? O sea, así le explico cómo yo había sacado mi cuenta. Ah, ya, o sea que han sobrado 200 bolívares casi todos los días. Bueno, sí, pero 200 bolívares se tiraba él desde mis islas. Desde cada isla, yo manejaba 4 islas. Y cada
cada isla se agarraba a diario 200 bolívares, 800 bolívares. Entonces, el tipo dice, no, tranquilo, no, déjalo así, vale, tranquilo. Voy a hablar con el chamo, dice, voy a hablar con el chamo. Ha pasado esa semana, llegó el mes, no me descontaron 400, me descontaron solamente 200. Después el tipo me dice, mira, peruano, coño, chamo, tú sabes que X, Y, Z, no te he descontado los 400, te he descontado los 200. Digo, pero es que no me puedes descontar. Bueno, pero si ustedes se llevan de propina, con eso Susana, ¿no? En esa época dejaban tanta propina que 200 bolívares en un día no era nada, entre comillas. Pero sí era, porque uno se sacaba de propina 50, 60 bolívares. Y si te descontaban por un día 200, te estaban tumbando, era 4 días de propina. ¿Me entiendes? O sea, 4 días que te sobraba. Entonces, el tipo sabía eso, porque tenía años siendo administrador. Y resulta que yo, como ya les digo, siempre observador, logro localizar al hijo del dueño y después logro localizar al viejo. Y yo un día me le acerco, por mala leche al administrador, el muchacho tenía un jeep y llega y me dice, coño, chamo, échale por favor ahí gasolina y le échale unas galoneras que son de 20 y pico de litros, 25 litros, tenía un jeep, ¿ya? Y yo le echo su gasolina. Me dice, coño, tú estás nuevo, ¿no, chamo? Digo, no, ya llevo ya como un mes y pico. Me dice, ya. ¿Y todo bien, pana? Sí. Mire, ¿cómo es Perú? Digo, no, Perú es chévere. Coño, yo tengo unas amigas peruanas, ¿vale? Son bonitas. No tienen cuerpo, pero son bonitas. De bonitas de cara. Digo, sí, las peruanas son bonitas de cara. Tienen una cara como una muñequita. Pero el cuerpo como una sardina frita. Muy bien. Entonces, y yo le digo, amigo, ¿yo puedo hablar con usted? Y me dice, sí, ¿qué ha pasado? Y le digo, mire, pasa esto, le explico. ¿Así? Bueno, mira, yo voy a venir mañana. Uno de estos días vengo mañana o uno de estos días. Y ahí conversamos mejor. Ya pues, ha pasado, el tipo se ha ido con su gasolina, obviamente me ha pagado y me ha dejado propina para que me cuadre la cuenta, porque si no, no me iba a cuadrar la cuenta, ¿no? Y se ha ido. Y resulta como a la semana, ¿no? Él me llama y me dice, coño, chamo, ¿qué tal? Me dice, ya va un momento. Y agarra y me lleva a tomar desayuno, porque ahí había una señora que vendía desayuno. Señora Mari, me acuerdo, la señora Mari. Si está viendo el video, ella debe de recordar. Y resulta que yo le explico, y me dice, coño, mi pana, lo que pasa es de que no tenemos otro administrador, me dice, ahí parece hay cosas, me dice. Le digo, yo soy estudiante de ingeniería. Y el tipo me dice, bueno, chamo, ve, lo que tú vas a hacer es, quédate tranquilo, y a final de mes yo voy a hablar con mi papá, que viene de Italia, está de vacaciones, para ver si te nombran administrador, huevón. Si tú crees que la puedes hacer, que tú puedes trabajar, yo, sí, le digo, yo no tengo problema. Ya me dice, esto está pasando. Digo, mira, porque al final sobra esto y lo saco de 200, 200, 200 y 200 por 6. ¿Cuántas sirve plata? Sí, me dice. Bueno, resulta que termina esa semana. A la siguiente semana voy a trabajar, me acuerdo. Me paga mi quincena y el administrador me dice, coño, chamo, lamentablemente tenemos que cambiar a otra gente porque ahora van a haber menos gasolineros, no hay gasolina, ¿está? Me tumbaron, weón, me botaron. Me botaron de la venta de gasolina. Fue el primero de muchos trabajos que en Venezuela me botaron. Me botaron por haber detectado el robo. Si a ti te están, y tú te das cuenta que están robando, lo más probable es que tú vayas y le digas, hermano, ¿qué es lo que pasó? El tipo sigue robando, me sigue perjudicando, ojo, porque si el tipo estaba robando y no me perjudicaba, todo chévere, pero el tipo me estaba perjudicando. Al sentirme yo agredido, busco a la persona adecuada, en este caso no era el dueño, sino el hijo agarra, cuando conversamos me dice de que esto viene sucediendo, que eso es lo que pasa, porque está faltando dinero, y entonces él me dice, yo te voy a promover para ser administrador con 18 años. Yo digo, yo soy estudiante universitario, estudio ingeniería y tal y pin. Y el tipo me dice que me va a ascender. Y en esa siguiente semana
cobro mi quincena y trabajé allí prácticamente 6 semanas solamente, un mes y 2 semanas más. 2 quincenas y la tercera quincena estaba botado y me botaron. Pero como todo tiene un propósito en esta vida, muy bien, entendí, ¿verdad? De que la vida es así, pues, ¿no? La vida es así. Y era una cuestión de situación de carácter. Ojo, además yo llegaba tarde también. Yo tenía que entrar a las 6 de la mañana y era el bombero que me daban una isla bastante tranquila, porque la isla mayor la se la daban siempre que llegaba tempranito. Yo llegaba tarde. Entonces, siempre llegué tarde, ¿ok? Una mala característica, ¿no? En la chamba. Yo llego para todo temprano, menos para el trabajo. Muy bien. Y resulta, pues, de que esa fue mi primera chamba. Me hice bastante dinero. Con todas esas propinas hice mi cambio de closet. Y con esto termino. Me fui a comprar a Traki. Lo que ahora es Traki, en aquel momento era Pepe Ganga, 1991. Pepe Ganga, en el Trébol, Centro Comercial Trébol, al frente. Me compré unos jeans Soviet y unas camisas manga larga. Me compré como 4 camisas, 3 jeans y me compré mis zapatos mis zapatos Reebok, unos blancos, en una tienda del Trébol. Era el hombre más feliz. Yo había conquistado ya a esa edad el triunfo de tener 3 jeans, 4 camisas y un par de zapatillas de marca Reebok. Era un éxito. Y entonces, en menos de 2 meses, yo ya vestía bien, me sentía realizado como joven. Este señor administrador, la vida da vueltas, por eso es que siempre es importante que debes de ser grato y debes de ser transparente. La vida me dio la oportunidad de conocer a este señor donde vivía. Resulta entonces, señores, de que fui a un lugar a jugar fútbol en San Félix, a una cancha de fútbol, y me llevaron a una casa donde vendían cerveza. Y resulta que el que vendía cerveza era este administrador. Y cuando yo le pregunto a la gente que quién es el señor, me dice, eres el hijo mayor de la señora. Digo, ¿y esta casota? Sí, él ha hecho esa casa, le hizo a su mamá, pero ahora ya está viejo, ya está retirado. Ya en Venezuela Chávez había expropiado las bombas de gasolina, ya no repartía gasolina a todas las gasolineras, solamente a las que sus gentes habían comprado. Vale decir, si habían 20 gasolineras, cada uno tenía un dueño privado. ¿Qué hizo Chávez?